Quiero hablar acerca de la fe y la paciencia, porque fe y paciencia es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Tenemos que tener muchas cosas, tenemos que tener esperanza, pero hablemos hoy de la fe y de la paciencia, porque es importante que esa habite en nosotros. Ahora, aquí dice que Dios no es injusto como para olvidarse de la obra y del amor que se ha mostrado hacia su nombre de Él, y también sirviendo a los santos, sirviendo a los hijos de Dios. Pero dice el escritor de Hebreos, deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, que termine la carrera, que termine lo que empezó o que termine creyendo. Diga conmigo, terminar creyendo. Hay un problema que se mira en el Evangelio, excepto aquí no existe ese problema, y es que la gente se hace vieja en el Evangelio. Se hace vieja en el Evangelio. Porque cuando entramos emocionados, y me toca verlo en los retiros de pastores, y los pastores que tienen menos de 5 años o menos de 10 años pastoreando, pero pongamos 5, los que tienen menos de 5 años pastoreando y unidos al ministerio, llegan contentos, llegan con gozo, son los que gritan, son los que danzan, son los que apoyan, son los que no se les hacen las cosas imposibles. Pero hay otros viejos, yo no estoy ahí, gracias a Dios, pero hay otros viejos que ya tienen 30 años, hermano, en el ministerio, pastoreando, y también en el ministerio en que militamos también. Y a veces se los mira uno muy tranquilos, como que ya no los emociona nada, como que los nuevos tomaron su lugar. Y yo me puse a pensar, porque un día yo fui nuevo. Un día yo llegaba a los retiros de pastores, mis primeros años, nadie me conocía. Regularmente nadie me conocía. Creo que hasta el apóstol no me conocía ni por nombre siquiera. Y quizás cuando me miraba tenía que preguntarme, ¿dónde estás pastoreando, hijo? Ya tenía que decirle, en Alabama, apóstol, en Alabama. Porque no era conocido y llegaba uno con gozo, con alegría. Pero pasaron, el mes que entra en agosto voy a tener 22 años pastoreando, y se oye fácil, pero son 22 años. Entonces ya después de los 10 años, ya como que los mismos pastores me empezaron a conocer. Ya después de los 15, ya no era nuevo, fíjese. Me di cuenta que ya no estaba en el grupo de los pastores nuevos. Ya estaba en el grupo de los pastores que tenían tiempo en el ministerio. Los nuevos, ya había un montón, ya estábamos hablando ya de 15, 20, 30 pastores nuevos que entraron después que yo, mucho después que yo. Y ya ahora que tengo los 20 años ahí en el ministerio y pastoreando, ya me estoy quedando entre los viejos ahora. Ya los nuevos me miran como que, este es de los que ya van de salida, creo ya. Pero lo que quiero decirle es que hay que llegar hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Y no hay que hacerse viejo en el Evangelio, porque si nos hacemos viejos, ya no nos emociona nada, se acabó esa emoción del principio, y ya no caminamos con fuerza hacia adelante. Pero dice el escritor, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o la misma entrega, la misma entrega, la misma solicitud, el ser pronto hasta el fin, dice, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no seáis indolentes. Indolentes es flojo, yo creo, ¿no? A fin de que no seas indolente o no seas flojo, porque le voy a repetir, y espero que no me escuche ningún pastor, pero sí, ya hay algunos pastores que ya son flojos, hermano. Ya son flojos, ya al retiro llegan, yo creo que ya por obligación, pero ya se les mira la flojera por encima. Dice, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, y ahí usa la palabra fe y paciencia, y mediante la fe y la paciencia dice que estos sí alcanzan, estos heredan. Mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo necesito fe. El poder está en la fe, en que yo siga creyendo, en que yo esté convencido. Pero también necesito paciencia, porque cuando la fe quiere desistir,
Donde la fe quiere fallar, donde la fe se quiere debilitar, ahí entra la paciencia o la perseverancia. Por eso dice que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia es lo que viene a ayudar a la fe. La paciencia es lo que viene, porque la paciencia es una perseverancia. Seguir creyendo, diga conmigo, seguir creyendo. Fe y paciencia, que se ayudan, que van juntos y que se ayudan el uno al otro. En Santiago capítulo 1, repito, ¿por qué necesito paciencia? Porque la paciencia es la ayuda de la fe. La que tiene el poder es la fe. Pero si la fe no tiene paciencia, se va a desistir. Y dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, tener por sumo gozo, diga conmigo, sumo gozo. Dice, mira lo que dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe sin paciencia o sin perseverancia no se mantiene firme ante lo escrito por la palabra de Dios. Lo voy a repetir. La fe sin paciencia y perseverancia es una palabra, es la misma palabra, solamente que lo traducen muchas veces de diferente manera. Porque paciencia no es solamente estar sentado esperando, eso no es paciencia. Paciencia es cuando yo estoy esperando que sucedan las cosas, pero a la vez estoy perseverando. Y entonces la fe sin paciencia se debilita. La fe sin paciencia no se mantiene firme cuando vienen las adversidades. Y yo quiero que la fe o mi fe se mantenga firme ante las adversidades. Y mi fe debe tener perseverancia. Es decir, que cuando viene el problema, debo de estar perseverante. El problema puede ser de cualquier índole, aún de salud, mi hermano. ¿Y qué tal si yo creo en la sanidad? Yo creo en el poder de Dios, yo creo que para Dios no hay nada imposible, pero no llega la sanidad al siguiente día, ni a la siguiente semana, ni al siguiente mes. Y entonces la fe como que quiere debilitarse, pero entonces entra la paciencia. Y la paciencia viene a ayudar a la fe. Vamos a perseverar, vamos a seguir esperando, vamos a seguir creyendo. Y tarde o temprano se va a manifestar. Por eso necesito la fe, pero necesito también la paciencia. Tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seas perfectos o maduros y completos. Digo perfectos o maduros porque la misma palabra quiere decir las dos cosas, perfecto o maduro. Cuando la Biblia habla de perfección, no habla de que no tenga defectos, sino que tenga madurez. Perfectos y completos, sin que os falte nada. La paciencia sin fe, ya hablamos de la fe sin paciencia. ¿Qué le pasa a la fe sin paciencia? Que se debilita ante las pruebas, se cansa de esperar. Se cansa de creer. Creyó por 1 año, creyó por 3 años, creyó por 5 años. Pero como no se manifestó todo cuando él quería o cuando lo esperaba, y si no tuvo paciencia, no va a perseverar. Entonces la fe necesita paciencia. Pero la paciencia sin fe es solo aguante. Es como que alguien está sufriendo por una enfermedad, por un problema, por lo que sea, y ya no tiene fe. Lo único que está haciendo es aguantando, aguante y aguante hasta que se vaya, pero ya no tiene fe. Entonces, mi fe debe tener paciencia, porque la paciencia le ayuda para que no se debilite, pero la paciencia debe tener fe. Porque repito, si la paciencia o la perseverancia no tiene fe, es solamente aguante. Solamente estoy aguantando a ver hasta qué horas me muero, a ver hasta qué horas desisto,
A ver qué pasa, pero ya dejé de tener fe. Sigo aguantando, pero ya no camino con fe, porque la fe trae seguridad. La fe trae confesión de la palabra de Dios. Y entonces, que no nos encontremos solamente aguantando. ¿Qué hace mi hermano? Pues aquí, solamente aguantando en el evangelio, mi hermano. Pero ya no creo nada, ya. Solamente estoy aguantando para no irme al mundo, hermano. Es como el matrimonio. El matrimonio, ¿se imagina? Sin amor. Todos los matrimonios tienen sufrimiento, mi hermano. Le voy a dar un consejo al que no quiera sufrir. No se case. No se case. No se me olvida que un día le dije a mi sobrina, le dije, hija, ¿no quieres sufrir en la vida? Me dijo, no, tío. Le dije, no te cases, hija. No tengas hijos. Porque todo el que se casa sufre. Pero se la pasa uno bien también. Vaya. Pero el que se casa sufre. Y el que tiene hijos sufre más todavía. Ahora, yo no quiero estar en el matrimonio solamente aguantando. ¿Y qué hace pastor en su matrimonio aquí? Pues aguantando a ver quién se va primero. La paciencia sin fe. Quiero que me entienda esto. Fe sin paciencia no persevera. Desiste. Pero viene la paciencia. Si yo tengo fe y tengo paciencia, la paciencia fortalece la fe. Aquí vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. No importa que el Señor tarde, no importa que tarde en pasar el milagro, yo sigo esperando, creyendo en la palabra de Dios. Pero paciencia sin fe es solamente aguantando el problema. Aquí, repito, aquí en el evangelio, pastor. Ya solamente resistiendo para no irme al mundo, para no dejar de venir a la iglesia, pero ya entra uno arrastrando la mochila, hermano, ya. Los que llevan mochila a la escuela, pues. Porque yo creo que el primer día que entró el niño a la escuela, no llegó con la mochila arrastrando. Entró con ganas, aunque pesaba por los libros, pero entró con ganas. Pero ya después, cuando se enfadó de ir a la escuela, ya llega al último arrastrando la mochila, sin ganas de hacer nada, solamente de cumplir un horario solamente. Y no quiero que nos pase, y Dios no quiere que pase eso en nuestra vida en el evangelio, sino que tengamos fe y paciencia. Tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia de tener su perfecto resultado, para que seas perfectos y completos sin que os falte nada. Ahora, la paciencia lo que hace es que cubre, protege, fortalece, le da perseverancia a nuestra fe. La paciencia cubre, protege, fortalece nuestra fe, para que nuestra fe se mantenga firme, para que siga creyendo que lo que está escrito es verdad. Diga conmigo, es verdad. Por ejemplo, la Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. ¿Cuándo dicen amén? No dice que por las llagas de Cristo tal vez seamos sanados. No dice eso. Pero la mayoría de creyentes en el evangelio tienen ese concepto. Creen que la Biblia dice, por las llagas de Cristo tal vez seremos sanados. Pero la fe dice, no, así no dice la Biblia. La Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y yo sigo creyendo que eso es verdad. Pero no llega al otro día, no llega a la semana, no llega al mes, no llega en el siguiente año. Y la paciencia viene en el rescate. Esa paciencia que viene a ayudarnos. La fe es la que tiene el poder y la fuerza, no la paciencia. Pero cuando no hay paciencia, el poder de la fe mengua. Nuestra fe tiene poder, mi hermano. Nuestra fe hace que sucedan las cosas. La fe hace que suceda lo imposible. El Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, la fe puede hacer milagros, mi hermano. Milagros de salud, milagros financieros, milagros legales. La fe tiene el poder, no la paciencia. La paciencia no tiene el poder. El poder lo tiene la fe. Pero la paciencia, cuando falta paciencia, el poder de la fe disminuye. Y entonces ya no se está plenamente convencido.
Así es que hay que tener esa paciencia juntamente con la fe. Cuando la fe se acaba o cuando la fe pierde su poder, se acaban las declaraciones de confianza. ¿Cuántos todavía tenemos declaraciones de confianza? ¿Cuántos creemos que Cristo Jesús viene pronto? Él viene por su iglesia. Cuando la fe está fuerte, hay declaraciones de confianza, pero Dios no quiere que esa declaración de confianza esté solamente un año. Mire, cuando uno empieza, en mi caso, yo empecé de pastor en agosto del 2002. En agosto del 2002 comencé de pastor y uno empieza con fuego. Uno empieza creyendo que se va a acabar el mundo, hermano, que se va a comer el mundo. 22 años después, seguimos creyendo eso. Seguimos creyendo que Dios todavía lo puede hacer. Creemos que todavía Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Que todavía Dios está velando sobre nuestra vida, que Dios nos llamó al evangelio, que Dios va abriendo brecha delante de nosotros. Porque cuando la fe mengua, se acaban las declaraciones de confianza, las declaraciones de fe, y son sustituidas por palabras de derrota. Y la persona, cuando se le acaba el poder de la fe, empieza a declarar palabras de derrota. Hermano, ¿cómo está? Pues ahí vamos, mi hermano. ¿Y cree que vamos a llegar? No, pues ya ni sé, mi hermano, realmente. ¿Y si sabe para dónde va? No, ya no sé ni para dónde vamos siquiera. Pero cuando creemos que Dios está con nosotros, necesitamos esa paciencia para mantenernos creyendo en el nombre del Señor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así es que no sé cómo creías hace 20 años, pero hace 20 años yo llegué a mi primer retiro de pastor como pollito nuevo, hermano. El pollito nuevo se siente medio huraño, ¿no? Entre los demás pollos. Y luego pollos viejos, hermano, ya con alas. No volaban, pero ya viejos, hermano. El problema es que uno creció también, o por lo menos pasó el tiempo. Y también hubo alas, sin volar, pero con alas. Y yo no quiero hacerme viejo en el evangelio, porque la Biblia dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque si se echa vino nuevo en odres viejos, el odre se rompe y se desparrama el vino y se echan a perder las dos cosas. Yo quiero mantenerme nuevo, seguir creyendo. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír o del oír. Amén. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces la fe, mi hermano, la fe no la produce la tribulación o la angustia. Porque la Biblia dice, lo que leímos, tener por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Pero lo que produce la fe no es la tribulación, lo que produce la fe es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Yo debo de llenarme de la palabra de Dios. No puedo andar buscando el sufrimiento para que mi fe crezca. No. En la tribulación lo que crece es la paciencia, pero no la fe. La fe crece por la palabra de Dios y lo que tiene el poder es la fe, no la paciencia. La paciencia solamente es una ayuda para que la fe alcance. Yo quiero seguir alcanzando. ¿Cuántos queremos seguir alcanzando? Porque tú vas a alcanzar si tienes fe en el corazón. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Vamos a seguir avanzando porque tenemos fe en el corazón. Creemos que para Dios no hay nada imposible. Cuando empezamos en el evangelio, mire, cuando empezamos en el evangelio había una salida así lejos y no se nos hacía difícil. Sacábamos los niños de la escuela, gastábamos dinero en el viaje, gastábamos dinero en el hotel, nos gozábamos y regresábamos sin dinero, pero contentos, hermano. Y después de 20 años, ¿seguimos haciendo lo mismo o ya nos encuevamos? Porque lo mismo le pasa a los pastores. Yo voy a los retiros de pastores y yo analizo. A los pastores le pasa lo mismo que a los miembros. Se hacen viejos también. Y ya al principio le echaban ganas, eran los primeros, eran los que decían que sí se podía. Pero ya después, solo por cumplir quizás, algunos o alguno,
Entonces la fe no la produce la tribulación, la fe la produce la palabra de Dios. Si regresamos a Santiago 1, regrese conmigo a Santiago 1, el versículo que leímos. Bueno, vaya conmigo mejor a Romanos 5. Porque le iba a leer otra vez el versículo de Santiago 1, 2, donde dice que la tribulación produce paciencia. Tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo, diga conmigo sabiendo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Si vamos a alcanzar. A veces miramos a la juventud en los Estados Unidos, o no en Estados Unidos, sino la juventud moderna, pues, que a veces tuvieron todas las cosas a la mano y miramos como que no se esfuerzan. Por ejemplo, ¿alguien sabe en qué año empezó Google? En el 2001, ¿no? ¿2000? Yo cuando oí por primera vez de Google fue en el 2002. Cuando yo escuché por primera vez de Google, que yo no sabía. Recuerdo que un predicador habló de Google y yo dije, ¿y eso qué es? Y ya él dijo, es un buscador en el internet donde pones la palabra y consigues información. Eso fue hace 20 años. Quiere decir que todos los que tienen 20 años o menos nunca han vivido un día en su vida sin Google. Nunca han vivido. Todos los menores, todos los de 20 años para abajo, ¿cuántos tienen menos de 20 años aquí? 20 o menos. También yo levanto la mano. Todos los que tienen 20 años o menos nunca han vivido un día de su vida sin Google. Todo está a la mano, mi hermano. Con los de la alabanza hablábamos otra vez de cuando yo me echaba a conseguir los cassettes. No había internet para sacar la nota, para ver las notas. No había internet para buscar la nota de los cánticos. Era puro oído. Poner el cántico en los cassettes, en las grabadoras, ¿verdad? Ponía uno el cassette, ponía la música y estaba uno en el piano buscando. Ahí se llevaba uno toda la semana, buscando, hallándole. Pues no éramos buenos músicos, no sabíamos. Pues yo nunca fui buen músico, hasta el día de hoy no soy buen músico. Pero tenía que esforzarme, tenía que leer. Ahora la gente nomás se va a los puertos, mi hermano, a los puertos. Se mete uno a un buscador, ahí en YouTube, ¿cómo se hace esto? Y rápido, ¿verdad? Pero vivimos tiempo cuando teníamos que leer, teníamos que comprar. Mire, yo cuando empecé en el pastorado y antes del pastorado, compraba mi diccionario, Larousse, tenía mi diccionario Larousse. ¿Se acuerdan de esos diccionarios? Larousse, diccionario de la lengua española. Ese tenía que ser parte de la biblioteca. Tenía mi concordancia que estaba mucho más, como por lo menos el doble de grueso que esto, así. Grande era mi concordancia. Ahora ni usa uno de esas cosas. Ahora todo por internet. Pero fíjese que la tribulación produce paciencia. Y esas cosas que nosotros vivimos, que nos causaron tribulación, nos hacen decir, sí se puede. Ya conmigo, sí se puede. Los jóvenes que cuando cumplieron sus 16 años fueron a sacar su licencia de manejar, qué gloria, ¿no? Ni saben lo que tienen siquiera. ¿Cuánto tiempo viví yo en Estados Unidos sin licencia? Por lo menos de Alabama. Yo en Alabama tengo ¿cuántos? Yo llegué en febrero, amanecí el 1 de febrero del 93, aquí en el estado de Alabama. Mi hijo Giovanni nació en el 93, no, tienes 20, hijo. Así es que del 93 a ahorita, yo tengo 31 años cumplidos en Alabama. Toda la vida sin licencia, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Usted sabe cómo lo hacemos? Somos gallos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con papeles y sin papeles, con seguro y sin seguro, con licencia y sin licencia, nosotros nos las toreamos a nuestro gusto. Y que alguien que tiene licencia, papeles, seguro, no puede ni pagar la aseguranza de su carro siquiera. Uno dice, wow, esa cosa está en triciclo, me la camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasamos tribulación. Amén. La tribulación produce perseverancia.
produce paciencia. A nosotros no nos hacen difíciles las cosas. Nosotros sabemos lo que es vivir con la ayuda de Dios cada día, creyendo que todo se puede y que no se nos hace nada imposible y no nos detiene. Viajamos sin documentos legales, nos trepamos a los aviones sin documentos legales. Un día estábamos con el apóstol en Houston, había una confraternidad ahí y yo fui para allá y me preguntaba, estaba él ahí, estábamos sentados y otro me preguntó, no él, otro me preguntó, me dijo, ¿y te viniste en carro? Le dije, sí. Me dijo, ¿y por dónde te viniste? Y ya le dije, salí de Alabama, entré a Mississippi, bajé a Luisiana, ya entré a Texas. Y me dijo el apóstol, dice, qué bárbaro, nosotros nos cruzamos este país más que los gringos, dijo. Ellos no conocen su país como lo conocemos nosotros. Y tiene razón. Y tiene razón. Para nosotros, ¿qué hay imposible? Así como nos mira, así muchos sin saber leer ni escribir y medios no muy, iba a decir medios mensos, pero no. Usted no. Nos atravesamos el país de punta a punta, ¿sí o no? Vamos a Los Ángeles manejando, todavía manejando también. Atravesamos Arizona, Nuevo México, Oklahoma, Texas. Yo he subido para Washington, he subido para Chicago, he ido para Miami, he ido para Norte Carolina. Yo creo que los americanos no conocen su país como nosotros los conocemos. Porque a nosotros, ¿qué nos para? ¿Qué nos detiene a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque la tribulación produce perseverancia. Más de algunos lo sacaron. A mí me sacaron. En el año 94, yo iba para California. Iba a renovar mi licencia de California. A eso iba yo, a renovar mi licencia de California. Entrando a California, en Niros, California, hay una revisión de fruta, no de migración, de fruta, donde revisan la fruta. Pero esa noche, solamente esa noche, la tenía migración. Así es que me fui a entregar a la boca del lobo. Cuando pararon el carro, documentos legales, no traigo, bájate. Me tuvieron arriba de un bus. Al otro día me sacaron a algodones Sonora, algodones, por Yuma, Arizona, algodones. Cuando salí pregunté, ¿y aquí cómo se va uno dónde agarra uno el autobús? Me dijeron, aquí no hay autobuses. ¿Qué hay aquí? Aquí hay dos cosas, me dijo, hay tren y taxi, nada más. Ok, pues ¿dónde hay un taxi? Agarramos un taxi para San Luis Río Colorado, que me llevara a la terminal de autobuses. De ahí, un autobús para Tijuana. Y al otro día, ya estaba en California. ¿Qué nos paraba, mi hermano? ¿Qué cosa nos detenía a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque la tribulación produce perseverancia. La tribulación hace que nosotros seamos duros para detenernos y caminamos hacia adelante. Pero cuando la persona recibe todo acá, muchas veces lo que necesita es un poco de tribulación. Por eso si tu hijo tiene 40 años y todavía quiere que lo estés manteniendo en la casa, córrelo. Ya, órale. Adiós. Necesitas saber lo que es vivir y cómo no solamente uno, sino los que dependen de uno también. ¿Por qué me metí en ese rollo? No sé ni por qué me metí en este rollo. No sé ni por qué me metí en este rollo. Pero la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Pero paciencia no es estar esperando ahí calmado. No, eso no es paciencia. Paciencia es cuando te mantienes activo. Estoy esperando, sigo creyendo. Para Dios no hay nada imposible. Yo sí voy a alcanzar, yo sí voy a poder. Y en Romanos capítulo 5, Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Mire lo que vino primero. Vino primero Cristo, obviamente, y luego vino la fe. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Cristo Jesús vino, luego vino la fe, fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no somos enemigos de Dios, ya no. Ahora, versículo 3. Y no solo esto, sino que también, mira lo que dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces la tribulación nos hace bien, mi hermano. Yo no estoy diciendo que la tribulación va a aumentar tu fe, no. Pero la tribulación produce paciencia, sigues creyendo. Es cuando le dices a otro, mire mi hermano, yo pasé por ahí también. Regularmente lo que usted pasó, por ahí pasamos los más viejos, hermano. Por ahí pasamos. Oh, es que no tenía para comer. Igual, mi hermano, igual. Cuando llegué al evangelio, yo después perdí el trabajo. Como 2 meses estuve sin trabajar. No pude dar pago de carro, no pude dar pago de vivienda. Y los hermanos me empezaron a ayudar. Me llevaban comida a la casa, me llevaban lunch, algunos me daban $5, $10, un hermano me dio un día $20. Esa era la fe que teníamos, pero gloria a Dios. Y eso me ayudó. Y vivimos experiencias donde no trabajaba, no había dinero, pero la comida se me echaba a perder, hermano. ¿Por qué? Porque Dios muestra que Él es fiel. Y ahí nos damos cuenta que Dios realmente está con nosotros. Una de las experiencias que yo tuve que no se me olvida es que un día me levanté en la mañana, le eché la pasta de dientes a mi cepillo para lavarme la boca y como fue lo último, me la acabé. Recuerdo, nunca, fue la primera vez que yo hice algo así, nunca me había atrevido a hacer algo así, porque agarré la pasta y la levanté arriba. Y le dije, Señor, se acabó, tú sabes que se acabó, y le eché al bote de la basura. Y ya me lavé la boca. Y en ese mismo día, ya como a las 4 o 5 horas de eso, un hermano llegó y me llevó despensa. Me llevó carne, me llevó aceite, llevó leche, llevó despensa. Pero lo que me sorprendió fue que llevara una pasta de dientes. Y yo digo, ¿y a quién se le ocurre llevar una pasta de dientes? Uno puede llevar carne, frijoles, arroz, aceite, un galón de leche, pero ¿a quién se le ocurre llevar una pasta de dientes? Y entonces dije, oh, Dios está vivo. Dios oye lo que nosotros le decimos. Ahora te puedo decir, lo que tú pasas, yo ya lo pasé, mi hermano. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce perseverancia. Y si tú a esa fe que tienes en el Señor le añades la paciencia, vas a alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Por eso, por medio de la fe y la paciencia, alcanzamos las promesas. Se manifiestan las promesas en nuestra vida. No solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, Pablo dice nos gloriamos, Santiago dice tener por sumo gozo. Sumo gozo o sumo gozo en la tribulación no es estarte quejando. No es como que, ay, pobrecito, mi hermano está sufriendo. No, es el más contento de todos, hermano. ¿Y qué, hermano? ¿Lo corrieron del trabajo? Sí, mi hermano, pero Dios tiene uno mucho mejor para mí, gracias a Dios. Y Dios nunca me deja, nunca me abandona. Tener por sumo gozo el que te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No importa lo que estés pasando, si tienes fe y paciencia, vas a declarar con fe las cosas. Pero si tienes fe y no tienes paciencia, vas a decir, Dios está conmigo. Pero a la semana vas a decir, la verdad no sé qué voy a hacer, mi hermano. Tengo tantos problemas, la verdad, yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque se acabó la paciencia. Porque tenías buena fe, pero no tenías paciencia. Y entonces la tribulación produce paciencia. Ahora, dice Efesios capítulo 4. Ese versículo 3 de Romanos que leímos, que dice que nos gloriamos en las tribulaciones y la tribulación produce paciencia, es cuando tú has creído la palabra y cuando esa palabra se ha hecho rema en tu corazón y cuando te gozas, te glorías en la tribulación. Señor, gracias porque voy a ver tu mano. ¿Cuántos estamos dispuestos a ver la mano de Dios? Aquel predicador, Kenneth Hagin, que cuando tenían un problema y su hijo le decía, papá, ¿qué vamos a hacer? Y le decía, hijo,
es una oportunidad más para ver la mano de Dios. Cualquiera que sea el problema, es una oportunidad más para ver la mano del Señor, la mano del Señor. Ahora, Efesios 4:11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar o de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la perfección viene por obra del Espíritu, la obra de Dios a través de los ministerios, es decir, a través de la palabra que Dios da a través de los ministerios. Es como Dios perfecciona. O sea, Dios no me perfecciona con tribulaciones. Oh, yo quiero ser perfecto, que me mande problemas el Señor. No. Lo que te perfecciona a ti es la palabra de Dios a través de los ministerios que Dios ha levantado. Por eso dice ahí que Él levantó estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar o para perfeccionar. Creo que la Reina Valera es la que dice: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Santiago 1:4, regresa conmigo a Santiago. Santiago 1:4. ¿Cuántos tenemos fe? Pero no te olvides de la paciencia, porque si no tienes paciencia y tarde la promesa, la fe se va a debilitar. Pero si tienes paciencia, la paciencia entra a ayudar. Y entonces sigues confesando: no, Dios está conmigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está contigo. Y entonces vas a empezar a ver a lo lejos. Dios va a hacer algo grande en mi vida. Y Dios va a hacer algo grande con los míos. Pero tienes una perseverancia, una paciencia. Dice Santiago 1:4, porque el versículo 3 leímos que, versículo 3 decía: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seas perfectos y completos sin que os falte nada. La paciencia, no la prueba, produce la perfección. Diga conmigo: la paciencia ayuda a la perfección. Por eso dice que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. ¿Por qué digo la paciencia y no la prueba? Porque no es el problema o la tribulación la que te va a perfeccionar, sino la fe y la paciencia. Ahora, me llamó la atención ese versículo 4, cuando dice perfectos y completos. La Biblia amplificada dice perfectos y desarrollados. La Biblia de Message, o el mensaje, dice maduros y bien desarrollados. La Biblia, la versión de Passion o la Pasión, dice que nada esté perdido y que nada te haga falta. Esa es la condición que Dios quiere para nuestra vida, pero debemos de creer y debemos decirle: Señor, yo me voy a gozar en la dificultad porque va a traer perseverancia en mi vida. Ahora, Hebreos 12, yo quiero ir tratando de cerrar esto, porque lo que quería decirte era que la fe sin paciencia va a menguar, y la paciencia sin fe es solo aguante, es dale, es como al que están golpeando. Lo único que está haciendo es aguantando. Dale, pues, a ver cuándo acaban de golpearme. No, esa no es paciencia o no es perseverancia, sino que en medio de la tribulación sigues creyendo la palabra de Dios. Sigues creyendo que todo va a estar bien, que vas a sanar, que tu economía se va a arreglar. Sigue creyendo. Por eso el domingo les decía: los que han aportado económicamente, crean que Dios va a recompensar abundantemente. Reciban ahí en su cama cuando están acostados, digan: yo recibo. A mí el Señor me va a prosperar. Gracias a Dios. Recuerdo cuando yo empecé a agarrar este rema de la palabra de que Dios nos quiere prosperar. Mi hermano, a mí me sorprendió que dormido yo hablaba. Dormido. Yo creo en la prosperidad, yo recibo la prosperidad. Y acababa de despertar. Bueno, ¿qué estoy diciendo yo? Pero era que se estaba metiendo en mi espíritu, dentro de mí. Yo creo en que Dios nos saca adelante. Ahora, Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Dice, y corramos con paciencia. Y entra la paciencia. Correr la carrera con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, y dice, el autor y consumador de la fe. Es Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Amén. No las tribulaciones. Jesús, el verbo, la palabra. Él es el autor y consumador de la fe, o el que desarrolla nuestra fe. La fe no es desarrollada por las tribulaciones, la fe es desarrollada por la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la tribulación produjera fe o produciera fe, entonces el diablo, el que trae la tribulación, él fuera el autor de nuestra fe. Pero no es la tribulación la que produce nuestra fe. Porque si la tribulación produciera nuestra fe, entonces yo diría, bueno, tráiganme más tribulación porque yo quiero tener más fe. No, tráiganme más palabra porque yo quiero tener más fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Exponte a la palabra de Dios. Cuando alguien está enfermo, lo peor que puede hacer es olvidarse de la palabra de Dios. Porque ahí me tocó mirar una persona que estaba grave, desahuciada. Mi hermano ya ni leía la palabra. Se pasaba viendo novelas todo el tiempo. Esa bendita televisión no paraba todo, como estaba enferma la persona. Y se pasaba viendo novelas todo el tiempo. Se olvidó completamente de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente que pereció y partió de esa tierra. Porque lo que necesito es la palabra de Dios, porque eso es lo que produce mi fe. Repito, Jesús, el verbo, la palabra, Él es el autor y consumador de mi fe. Él es el que desarrolla mi fe. Si la tribulación produjera fe, entonces el diablo sería el autor de mi fe, porque el diablo es el que trae la tribulación. La fe debe de ser desarrollada, pero la paciencia debe de ser producida o conquistada. Es decir, el diablo trae la tribulación, pero tú puedes conquistar la paciencia. La paciencia en el nombre de Jesús. Ahora, paciencia o perseverancia, que es la misma palabra, quiere decir, bíblicamente, quiere decir ser constante. Diga conmigo, ser constante. Ser constante. También quiere decir ser de la misma manera o de la misma forma todo el tiempo. Responder a cada circunstancia con la palabra de Dios. O sea, cuando te viene el problema y tú le respondes con la palabra de Dios, es que estás perseverando. Pero cuando viene el problema y le contestas conforme al mundo, entonces dejaste de perseverar. Por ejemplo, Romanos 13 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros. Viene el problema económico. ¿Qué hace la gente del mundo? ¿Endeudarse? Bueno, vamos a ir a endeudarnos. Pero cuando tú dices, no, pero la palabra de Dios dice que Dios está conmigo y que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y lo sigo creyendo. Es decir, yo le respondo a la circunstancia con la palabra de Dios, no conforme el mundo. Esa es paciencia o perseverancia. Recuerde que la tribulación no es la meta del evangelio. Nunca mire la tribulación como la meta del evangelio. Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Tratando de cerrar esto. Hay que soportar, pero soportar con fe. Diga conmigo, soportar con fe. Yo no sé qué estás pasando. Supongamos que un matrimonio, allá en la luna, aquí no, allá en la luna, tiene muchos problemas, hermano. Muchos problemas. Problemas ya para separarse. Y las personas están aguantando, pero deben de aguantar con fe. Esto se va a arreglar. El Señor es todopoderoso. Dios puede hacer un milagro. Dios puede transformar nuestra casa. Dios puede hacer diferencia en nuestras relaciones. Sigues creyendo. No se trata solo de aguantar. Se trata de aguantar con fe. Soportar con fe. Dice versículo 32, Hebreos 10:32. Dice, pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminado, soportaste una gran lucha de padecimientos
Miren lo que dice: soportaste una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Esa era su condición. Versículo 34: porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste, y ahí usa la palabra con gozo. Diga conmigo, con gozo. Entonces es soportar, pero con fe. Otra vez diga conmigo, soportar con fe. Que es uno de los puntos de esta noche, soportar con fe. Yo no quiero que estés aguantando solamente. ¿Cómo te va, mi hermano? Pues aquí aguantando. No, pero aguanta, pero con fe. Aguanta la dificultad. Supongamos que tienes problema económico. ¿Cómo le va, hermano? Pues aquí, mi hermano, comiendo tortillas solamente, con sal. Pero yo sé que Dios está vivo y yo sé que Él no avergüenza a nadie. Su palabra dice que todo el que en Él crea no será avergonzado, y yo voy a salir de y voy a dar testimonio del poder de Dios. Amén. Entonces es soportar con fe. Cualquier problema que tú tengas es soportar con fe. No importa el problema que tengas, porque si no, solamente es aguante y a ver cuánto aguantas. No, es soportar con fe. Por eso dice el versículo 32, soportaste gran lucha de padecimientos. Dice que te hiciste compañero de los que eran tratados así en oprobios. Y dice el versículo 34, tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. Y usa la palabra sabiendo. Diga conmigo, sabiendo. Debemos de saber. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Lo que viene está mejor. Porque si la persona no tiene fe y no tiene paciencia o perseverancia, se viene al mundo. No, aquí solo problemas. No, pero ponle paciencia. Y después de eso, aguanta, pero aguanta con fe. Versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza o no deseches vuestra fe, la cual tiene gran recompensa. Versículo 36. Porque tenéis necesidad, mira lo que dice, tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. En la fe, paciencia. De esa manera se obtiene la promesa, con actitud. Diga conmigo, con actitud. Tu fe se refleja en la actitud. ¿Cómo está mi hermano? Con fuerza, como dijo un hermano, al millón dijo. ¿Cómo está mi hermano? Al millón. Con ganas para adelante. Por eso la fe se refleja en la actitud que nosotros podemos mostrar. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Versículo 37. Dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Lo que Dios dice que es nuestro se manifestará. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Porque el que ha de venir vendrá dentro de muy poco tiempo. El que ha de venir vendrá. Versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Vivir por fe sin retroceder. Diga conmigo, vivir por fe. Vivir por fe es con una buena actitud, mi hermano. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Voy a mirar días buenos. Voy a mirar la gloria de Dios. No me de morir sin mirar la gloria de Dios en la tierra. Y declaro palabras de fe. Declaro, estoy bien y estaré mejor. Sí, mi hermano, pero mire la carcacha que carga. Pero yo estoy bien y estaré mejor cada día en el nombre del Señor. Y te mantienes en fe. Te mantienes en fe creyendo. Pasa el grupo de alabanza. Yo repito, el punto de esta tarde es que a tu fe ponle paciencia. Y a tu paciencia ponle fe. Porque si a tu fe no le pones paciencia, la fe va a perder el poder. Y tus declaraciones de fe van a menguar. Y vas a empezar a declarar derrota en lugar de declarar victoria. Pero también la paciencia, si no tiene fe, solamente es aguante, pero ya sin esperar nada. Pero si sigues creyendo y que Dios no se ha olvidado de ti, y como dijo Pablo, que las tribulaciones leves y pasajeras no se comparan con la gloria que está reservada para nosotros. Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Padre, porque nos llevas
de gloria en gloria, Señor. De gloria en gloria, de poder en poder, porque tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, porque nos das perseverancia. Te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. ¿Quieres declarar de gloria en gloria te veo, Señor? De gloria en gloria te veo a ti. De gloria en gloria te veo. Sí. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Decláralo. Mi Dios, cuál buen alfarero. Mi Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Sí, mi Señor, mi Dios, cuál buen alfarero. Él es el Señor, el que nos forma y nos lleva de gloria en gloria. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Decláralo, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él menospreció la cruz y el oprobio, y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, aleluya. Quiero ser más como tú. Sí, Señor, sí, Señor, sí, mi Dios. Dile, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Tú y yo debemos de ser personas que digamos que sí se puede, que Dios está con nosotros. Ahorita que cantábamos, recordé que yo me moví todo lo que